Muy buenas tardes. De nuevo, gracias por seguir unidos a esta transmisión de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y de la Agencia Colombiana, de la Asociación Colombiana de Minería ACM. En 5 minutos vamos a reiniciar nuestro foro. Les recordamos que el panel que se abordará a partir de las 2:05 de la tarde será sobre minería, y en el mismo contaremos con la participación de José Miguel Linares, Felipe Márquez, Charles Burgues, Nicolás Contreras y la moderación de Francisco Miranda, director del diario, director del diario Portafolio. Así que, por favor, no se despeguen de la transmisión, ya iniciamos en 5 minutos. Bueno, les reiteramos nuevamente un saludo a todos los asistentes que se conectan a esta transmisión de este foro Un País Sin Minería. Para dar inicio al panel sobre minería, vamos a darle la palabra a Francisco Miranda, director del diario Portafolio, quien va a moderar este panel. Francisco, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la ANDI, a la Asociación Colombiana de Minería, por convocar esta jornada muy valiosa para que analicemos las diferentes facetas de una discusión tan compleja y tan llena de matices como es el futuro del sector minero en todas sus variantes y en todos sus subsectores para la economía colombiana, con la sombrilla que nos encontramos en estos momentos de estar saliendo de la peor crisis económica en la historia reciente, estadística y contemporánea del país, y en un proceso de reactivación donde claramente sectores como el minero tienen un poder catalizador, jalonador y encadenador muy, muy fuerte. Nuestro panel tiene una duración de aproximadamente 1 hora y convoca representantes de empresas, y esto es fundamental. Se han discutido en el transcurso de la jornada diferentes posiciones macroeconómicas, sectoriales, gremiales, pero me acompañan 4 panelistas que representan empresas mineras en diferentes sectores y actividades. Ya las detallaré, y es muy importante conocer la experiencia, las perspectivas, las visiones que tienen las empresas que se encuentran invirtiendo, produciendo, desarrollando proyectos en diferentes facetas, en la exploración, en la producción y exportación, en el desarrollo de nuevos proyectos. Tenemos entonces a José Miguel Linares, presidente de Drummond, empresa de carbón. Felipe Márquez Robledo, presidente de AngloGold Ashanti, en diferentes minerales, pero oro y cobre, proyectos colombianos. Me corregirá Felipe si de pronto se me pasa de pronto alguno, pero en general ese es el proyecto, oro y cobre. Charles Burgues, presidente de Minería Texas Colombia, énfasis en esmeraldas, y nos acompaña también Nicolás Contreras, gerente de asuntos externos del Grupo Corona, en el desarrollo de de materiales para la construcción, que muchos colombianos lo ignoran, pero también se encuentra sectorialmente ubicado dentro de la actividad de la minería, y también tiene un lugar, digamos, en esta discusión. ¿Cuál va a ser nuestra metodología? Yo voy a hacer unas palabras ahorita de introducción para ambientar nuestro panel, y luego le daré la palabra a cada uno de nuestros invitados para que durante un tiempo de aproximadamente unos 7 minutos puedan ellos desarrollar una presentación que nos va a introducir a sus realidades y a sus perspectivas y a la manera como ellos están leyendo este escenario. Y luego haremos unas rondas de preguntas con las cuales vamos a alimentar esa posición, preguntas que serán sectoriales generales y algunas puntuales a cada una de las empresas. Entonces, sin más preámbulo, entonces demos inicio. Nosotros hemos tenido esta jornada en la cual no voy a repetir mucho, pero simplemente voy a mencionar 3 cosas para mis panelistas. La primera es: el sector de la minería está atravesando dificultades que algunas se encuentran asociadas
con la pandemia del COVID-19 globales que son, digamos, similares en el sector minero del resto del mundo, pero hay unas de esas particularidades que son muy colombianas. Entonces, lo primero es comenzar a entender un poco esas diferencias. Dentro de las primeras, dentro de las globales, tenemos dificultades de precios, por ejemplo. Tenemos las dificultades propias del distanciamiento social, en aumento de costos, en distanciamiento en los campamentos, aislamiento de personal, etc. Y ya a nivel muy colombiano, pues tenemos discusiones que luego tendremos tiempo para profundizar en el caso de las empresas que están explorando trámites y relaciones con las comunidades y con el gobierno. En el caso de empresas ya productoras, estructuras de regalías, etc. El segundo elemento que quisiera resaltar es el momento de reactivación económica. Colombia acaba de registrar en 2020 la peor caída, la peor contracción de la historia colombiana. La economía colombiana suele ser el sector minero, quizás con muchas más variaciones, pero en general cuando juntamos esos 12 sectores que forman el PIB colombiano, tenemos una estabilidad. Y hemos tenido durante los últimos 45, 50 años relativamente una estabilidad con unos picos que se pueden contar literalmente con los dedos de esta mano. Uno de esos se dio en el 2020 y nos encontramos en un momento de reactivación. Desde las empresas, desde nuestros panelistas, Drummond, AngloGold Ashanti, Grupo Corona, Minería Texas Colombia, ¿cuál es la inserción y la discusión sobre la reactivación? ¿Qué contribuciones se pueden dar? ¿Cómo se relaciona esos aspectos de la reactivación? No solo en materia de regalías y demás compromisos fiscales, sino también en generación de empleo, en el encadenamiento en las regiones, en el desarrollo departamental y regional, etcétera, etcétera. Y un tercer elemento, para ya dar la palabra, tiene que ver con las discusiones, digamos, sectoriales de los sectores que nos representan aquí en estos 4 panelistas, especialmente carbón y en el caso de AngloGold Ashanti, oro y cobre. Hay una discusión sobre cuál es el camino que puede tener Colombia para explorar un potencial de cobre. Hay una discusión sobre qué se necesita para agilizar proyectos de oro, y hay proyectos de oro que se encuentran en fases exploratorias, en trámites ambientales, tratando de cumplir los requisitos para pasar de la exploración a la producción, y ahí se encuentran, digamos, en unas conversaciones y en unos procesos intermedios. Y en el caso del carbón, pues la combinación entre esas situaciones globales y nacionales, pues nos generan también una discusión en el que cabe pues hacerse la pregunta, bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué futuro está en ese sector y cuáles son los caminos para enfrentar? Esos 3 puntos quería hacerlo para ambientar la discusión, para retomar después de la hora de almuerzo nuestra jornada, nuestro panel, en el foro Un País Sin Minería, Foro de Emergencia, ANDI, Asociación Colombiana de Minería. Sin más preámbulos, quisiera comenzar entonces con José Miguel Linares, presidente de Drummond. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a mis colegas panelistas y a toda la audiencia. Quiero darle las gracias especialmente a Bruce y a Juan Camilo por la invitación para participar en este panel. Muy oportuno, muy necesario dar estos debates en estos momentos de lo que estamos esperando que pase en el país y de la reactivación económica que requiere Colombia. Y me gustaría empezar por la última pregunta que hizo Francisco, el último planteamiento, y es ¿qué está pasando con la industria del carbón y qué futuro tiene? Yo creo que definitivamente la minería y particularmente el carbón ha sido y afortunadamente va a seguir siendo importante para Colombia y para la generación de energía en el mundo. Preocupa obviamente que nos estamos enfrentando a un mercado con una situación difícil, con unos bajos precios. Veníamos acostumbrados de un mercado del carbón que oscilaba por temporadas de precios altos, precios bajos. Sin embargo, ya estamos en una situación de precios bajos bastante larga y que se vislumbra que va a continuar baja. Pero eso también se junta con la situación que estamos viendo de qué va a pasar con el mercado del carbón en el mundo y lo que está pasando. Entonces, lo que estamos cayendo en cuenta es que ese mercado del carbón se ha trasladado a otros sitios y tenemos que adaptarnos.
Y yo creo que pues, en el caso de Drummond lo hemos venido haciendo. Vemos que ya estamos adaptándonos a ir a ese mercado del carbón que está en otras partes del mundo, obviamente más lejano, y donde nuestros competidores están mucho más cerca, por lo tanto pagan fletes mucho más económicos que los que tenemos que pagar nosotros. Competimos obviamente con un carbón de excelente calidad y con alta eficiencia que tenemos en las operaciones. Pero para que logremos esto y para que sigamos siendo viables de largo plazo, es fundamental no solamente el esfuerzo de la empresa, sino también del gobierno, de los gobiernos locales y de la comunidad. Aquí, como dicen, todos tenemos que remar para el mismo lado si queremos que las regalías, los impuestos, la generación de empleo, la dinamización de las economías que genera el carbón siga generando estos mismos efectos en el país. Pero para eso requiere tomar decisiones y por eso además es importante que haya agilidad en la toma de decisiones. Hay cosas que se pueden hacer, pero hay que tener agilidad para tomarlas en la medida en que se requiere tomar esas decisiones rápidamente para ajustarnos. Vemos como ya algunas compañías han suspendido operaciones, otras están devolviendo títulos y definitivamente eso no es conveniente para el país, no es una buena señal, no es un buen mensaje para el inversionista y lo ideal es que nos mantengamos produciendo. En el caso de Drummond, seguimos aquí comprometidos en el país y con un nivel de producción muy similar a lo que veníamos teniendo anteriormente, porque es que no se trata de pensar con qué vamos a reemplazar el carbón. Yo creo que lo que tenemos que apostarle es qué necesitamos nuevo para sumarle al carbón, y eso es para el beneficio del país. Porque es que el consumo de carbón no se acaba, como dicen, de corto plazo. Consumo de carbón va a seguir habiendo y en forma importante. Uno mira los estudios y las proyecciones que hace la Agencia Internacional de Energía y ellos hablan que para el 2040 va a ser superior al 20% la utilización del carbón en el mundo para la generación de energía. Claro, baja de que actualmente podemos estar en el 30%, algunos hablan del 35%. Obviamente el último año es un año que no es una buena referencia por todo lo que pasó, pero la demanda además de energía en el mundo sigue aumentando y sigue aumentando particularmente y donde más está creciendo es en el Asia, en el mercado del Pacífico. Entonces ahí es donde tenemos que saber ser buenos jugadores, apostarle y ser eficientes para que a pesar de los bajos precios sigamos manteniendo operaciones rentables que podamos llegar al Asia. Encontramos en Turquía, hoy en día es un excelente cliente para Colombia, Corea del Sur, pero inclusive aquí en las Américas hay países que son importantes clientes para nosotros, diferentes a Estados Unidos, porque siempre habíamos visto a Estados Unidos como ese referente, porque en algún momento lo fue alrededor del 2010. Hoy en día, pues Estados Unidos dejó de ser un cliente importante, o ya hace rato dejó de serlo, pero seguimos teniendo importantes clientes en Brasil, en Chile, en Centroamérica. Para que ustedes tengan una idea, Drummond hoy en día le estamos exportando más o menos a 24 países en el mundo. Entonces tenemos una canasta de clientes importantes y eso es lo que tenemos que mantener. Y tenemos las reservas. Nomás en Drummond tenemos cerca de 1.200 millones de toneladas de reservas. Y estamos con la idea de mantener una producción estable de alrededor de los 32 millones de toneladas al año, cifra verdaderamente importante, porque si vemos lo que pasó el año pasado, que produjimos 29.3 millones de toneladas, y la baja en realidad fue consecuencia del COVID, donde nos sentimos afortunados en el manejo que le logramos dar y el apoyo que recibimos del gobierno y de la comunidad para poder superar rápidamente la situación que se presentó en el mundo. Yo creo que fuimos de las industrias y tal vez empresas por el COVID menos impactados, precisamente porque tuvimos un gran apoyo de la comunidad para poder retomar operaciones rápidamente. Y eso se ve con algo como lo que mencionaba antes Jaime Arteaga, es que encontramos que en el Cesar el 85% de la población apoya la industria del carbón, entiende la importancia que tiene el carbón para ellos y por eso fue la misma comunidad la que nos ayudó muy rápidamente y los gobiernos locales a retomar una operación segura con todos los protocolos de bioseguridad. Hablar de la importancia que tiene para el país, ya lo hicieron en el anterior panel, así que no vale la pena repetirlo, pero no es solamente el tema económico, es el tema del empleo. Nomás vemos, por ejemplo, en el Cesar, solamente el caso de Drummond, tenemos alrededor de 9.200 empleos directos y pueden ser 30.000 más de empleos indirectos de contratistas. Eso es importante. Para la reactivación económica es importante, no, en el caso del carbón no es que vamos a generar más empleos, pero estamos manteniendo un nivel de empleo bastante importante.
y estamos dinámicamente avanzando con los planes mineros para poder mantener esos niveles de producción. Y es que la evolución que se ha visto en los municipios mineros de carbón del Cesar ha sido importante. Creo que Juan Camilo lo mencionaba al comienzo del índice de necesidades básicas insatisfechas que mide el DANE. Si tomamos los 5 municipios mineros del Cesar, vemos que en promedio la forma en que se progresó es de verdad importante. La medición de 1993 daba que era del 69%, en promedio, si tomamos los 5 municipios. Vemos la última medición que fue en el 2018 y es del 27%. Eso muestra la evolución y la importancia y el impacto positivo, uno de los impactos positivos que ha tenido la minería del carbón en estos 5 municipios del Cesar. Yo creo que a estas alturas pensar en un país sin minería, o más concretamente un país sin carbón, no es viable, no lo veo tan por todo lo que ya han dicho mis antecesores en los diferentes paneles de lo que es carbón para el país, que durante ya muchos años hemos seguido el segundo renglón de exportaciones de Colombia. Pero es que además el impacto fiscal, de empleo, de la dinamización de economías locales, ¿no? Sería muy grande el pensar que vamos a dejar eso. Obviamente tenemos que trabajar, como ya lo venimos haciendo, en programas donde trabajamos de la mano con los gobiernos de otras alternativas, otras posibilidades de empleo, de trabajo, de negocios diferentes del carbón y además que no dependan de la industria del carbón. Y a eso ya le estamos apostando y en eso estamos trabajando con las autoridades locales, con el gobierno nacional y dentro de nuestros programas de responsabilidad social. Pero para que sigamos siendo viables, como decía, necesitamos que todos rememos para el mismo lado. Y tenemos que ser competitivos. Voy a dar unos pequeños ejemplos de varias medidas que se pueden tomar rápidamente. El precio con que se calculan las regalías que certifica la UBME, desde hace yo creo que ya como 15 o 20 años se viene certificando un precio con base en un índice que refleja el mercado del norte de Europa. Hoy en día en ese mercado, Colombia no está exportando creo que ni siquiera el 10%. En el caso de Dromon es como el 7%. Tenemos que empezar en índices que reflejen cuál es el destino del mercado del carbón colombiano, porque además no solamente por ser competitivos, sino por ser justo con a dónde se está vendiendo ese carbón y que se pague unas regalías que reflejen el precio al cual se está vendiendo ese carbón. Hay algunos otros temas de índole fiscal que se pueden pensar. Por ejemplo, las autorretenciones que estamos pagando las empresas mineras de carbón son bastante altos, tanto así que terminamos pidiendo devoluciones a la DIAN. No tiene sentido que con unos precios tan bajos tengamos unos índices, unos porcentajes de autorretención en exportaciones tan altos que nos lleven a esperar un año a conseguir devoluciones. Y otro tema que tenemos que ver es el tema del licenciamiento ambiental. Entiendo y comparto y además aplaudo que el ANLA ha logrado establecer unos sistemas mucho más ágiles de licenciamiento ambiental, pero un poco se nos entraban los temas y se demoran los procesos cuando arrancamos con la consulta previa. No porque la consulta previa sea mala, sino la consulta previa es un derecho que hay que respetar y que es importante mantener de las comunidades étnicas minoritarias. Pero lo que sí es importante es que haya una reglamentación absolutamente clara de cómo es y en qué casos procede, y además con definición de tiempos claros para la consulta, porque no puede terminar siendo que las consultas previas sirvan para que en determinados momentos o determinados grupos logren bajo ese mecanismo es simplemente demorar y demorar y demorar los proyectos, porque en la medida en que no se logre cerrar la consulta, pues no voy a lograr o que me den mi licencia ambiental, o, porque ese es otro de los temas, cualquier modificación de licencia ambiental también requiere lo mismo. Entonces, muchas veces los avances del proyecto minero se detienen, se frenan, por falta de poder modificar esa licencia ambiental en la medida que se dan los avances. Y otro tema muy importante que hay que trabajar, y que el gobierno ya lo está trabajando, es el tema de la conflictividad en las regiones. Desafortunadamente los proyectos mineros los llevamos en regiones apartadas del país que tradicionalmente y por muchos años tuvieron abandono del Estado. Afortunadamente hoy el Estado ya hace presencia en la mayoría de ellos. Que de alguna forma las empresas mineras
contribuimos a que el Estado llegara a esos sitios. Pero hoy en día lo que está pasando es que hay muchas necesidades y lo que encuentran las comunidades es bloquear las entradas de las minas, bloquear la vía férrea, bloquear las carreteras, pero lo hacen muchas veces ni siquiera contra la empresa minera, sino como una forma de llamar a la presencia del Estado para que le resuelvan los problemas que ellos tienen en esas comunidades. Esto solo por mencionar algunos temas que pienso que debemos trabajar rápidamente, que es importante que el gobierno tome acciones ágiles y rápidas en eso para que sigamos siendo viables, y lo hablo no solamente por las empresas mineras de carbón, sino yo creo que estos últimos puntos por todas las empresas mineras del país. Y dejo ahí, Francisco, porque sé que aquí se van a derivar muchos temas ahora en esta discusión. Gracias, José Miguel Linares, presidente de Drummond, por ese recorrido al final mucho más general del carbón y mucho más general a la minería en sus últimas apreciaciones. Continuamos con la misma petición para Felipe Márquez, AngloGold Ashanti, perspectivas dentro de la reactivación, proyectos, ¿cuál es la sensación en momentos en que estamos discutiendo esta situación de la minería en Colombia, su futuro y sus proyecciones, Felipe? Doctor Francisco, permítame, yo le voy a contar la historia en 7 minutos, pero voy a arrancar desde quién es AngloGold, que es la tercera productora de minerales en el sector en el que trabajamos en el mundo, una de las compañías con mayores reconocimientos por la manera como hacemos minería, en lo ambiental y en lo social. Una compañía que llegó a Colombia hace casi 18 años, hemos invertido más o menos unos $1.000 millones, no hemos producido nada aún, pero tenemos mucha esperanza de poderlo hacer. Y es una compañía que recientemente creó una región que es la región Colombia-Argentina. Yo dirijo esa región, y lo que estamos tratando de hacer es hacer el crecimiento de esta compañía desde un ancla, que es Colombia. Esa ancla que es Colombia la podemos partir para AngloGold en dos. Gramalote es un proyecto minero que junto con B2Gold, una compañía canadiense con muy buena reputación para construir, podemos construir el proyecto Gramalote y esperamos hacerlo desde mayo en adelante, más o menos $1.000 millones que esperamos invertir. La parte nuestra un poquito más de 500. Y el ancla de AngloGold en Colombia y quizá en la región, que es Quebradona. Quebradona es un proyecto que para AngloGold es absolutamente novedoso y es un proyecto que invita a hacer una nueva forma de hacer minería en Colombia y quizá en el mundo. Quebradona es un proyecto que arrancó diferente, es un proyecto que tiene como su centralidad la innovación, y no es la innovación tecnológica únicamente, es la innovación social, ambiental y tecnológica. Es un proyecto que cuando no sabíamos cómo avanzar, empezamos a hablar con la comunidad de forma directa, no quisimos seguir con intermediarios, ni políticos, ni consultores, sino tener una conversación directa con la comunidad. Llevamos más de 3.000, 3.500 personas con las que nos hemos podido enfrentar, discutir directamente sobre qué es lo que quieren de la minería de manera directa, y de ahí salieron cosas muy importantes como el parque biodinámico, que lo voy a dejar para el final. El parque biodinámico es un tema de innovación ambiental absolutamente importante porque lo que hace es que trae el cierre de una mina desde el comienzo y cambia toda la manera de hacer minería. Y también tenemos un tema de innovación tecnológica. Vamos a traer lo que el mundo de hoy le pide a la minería, que es 5G, inteligencia artificial, drones, operaciones autónomas. Vamos a traer todo este tipo de conceptos a lo que es Quebradona. Pero si yo pudiese hacer un wrap-up de esto, me gustaría decirle dos cosas. La primera, y de pronto esto es lo más interesante para lo que sigue. Ese discurso de la transformación de la minería, que hay una minería vieja y una minería nueva, a mí no me gusta mucho. Yo creo que esta es una sola forma de hacer minería
desde el país tenemos que entender que esto es un proceso y que como país lo que tenemos es que construir las ideas nuevas sin abandonar las viejas. Y ese concepto es importantísimo, porque la mayoría de nuestra minería creció en los años 80 y es como yo lo he venido diciendo en otros foros, es como el café o como las flores. El carbón para Colombia es como el café o como las flores. Y es absolutamente importante para que este país pueda subsistir. Pero al mismo tiempo en que conservamos ese tipo de minería, una minería que es crítica, que lo hace de la mejor forma y con los mejores estándares a nivel mundial, con esa misma sensación de tranquilidad, tenemos que construir la nueva minería. Y esa nueva minería es lo que creo que Quebradona representa. Una minería que se está construyendo hoy, con tecnología de punta, donde la economía circular hace parte de la esencia de la construcción. Cuando hablo de economía circular, les digo, la idea nuestra es que no haya relaves, que los relaves se puedan utilizar para otros medios. Queremos que haya 1.600 kilómetros de carreteras, de vías terciarias, construidas en el suroeste antioqueño y en el noreste de Caldas, gracias a los relaves de Quebradona. Es una minería donde uno tiene que pensar en que no haya estéril, donde el estéril de la minería termine siendo utilizado para otras industrias, por ejemplo, los cuadernos, el papel. ¿Por qué cortar árboles si tenemos roca? Roca que no se está utilizando y que se puede utilizar para ese tipo de cosas. Tenemos otra forma de pensar las cosas y es, ¿por qué no traemos ya el cierre de las minas? ¿Por qué no empezar a cerrar las minas antes de empezar a construirlas? En Quebradona tenemos el concepto del parque biodinámico. Queremos construir un parque, va a arrancar con 10 hectáreas, va a terminar en 600 hectáreas y va a conectar 2.500 hectáreas, donde bosque seco tropical en la parte baja de Quebradona, con el bosque alto de montaña en la parte alta de Quebradona, se van a conectar regenerando un ecosistema, no reforestando, no recuperando, regenerando, recuperando ecosistemas que la humanidad ya acabó, que ya dañó. Queremos que se recuperen. Y lo que queremos aquí mandar el mensaje es, la minería sirve para vivir, pero también sirve para reconstruir. Y los quiero dejar con el mensaje final. Esto es lo que estamos pensando hoy. En AngloGold quisiéramos invitar a los jóvenes a que pensásemos algo distinto. ¿Por qué no empezamos a hablar de minería en el espacio? Tarde o temprano la humanidad va a querer colonizar la Luna. Tarde o temprano queremos llegar a Marte. Tenemos una colombiana fabulosa en NASA que está haciendo parte de ese ejercicio. Pero para hacer eso no podemos llevar el mineral desde la Tierra. Tenemos que minar el espacio. Y necesitamos que haya compañías que estén pensando en este tipo de cosas, en este tipo de soluciones. Minar asteroides, ver la ingeniería nueva, ver las nuevas formas de hacer economía para poder llegar al más allá y tener una mejor humanidad. Entonces, doctor Francisco, le conté un poquito la historia, pero estoy dispuesto a contestar todo tipo de preguntas de mi sector o de otros. Gracias, Felipe Márquez, AngloGold Ashanti. Y continuamos con este primer paneo de las empresas que nos acompañan en este panel de empresas mineras hoy, Andy, ACM, con Charles Burgués, Minería Texas, Colombia. Buenas tardes, Charles. Buenas tardes. ¿Puedes oírme? Sí, bueno. Puedo escucharte. Ok, bueno. Hablando de la situación actual nuestro, los problemas durante lo de COVID y el futuro, nuestro trabajo con la comunidad para tener una minería bien hecha. Ustedes saben que nosotros tenemos una situación un poco diferente de los otros. La esmeralda es un mineral que no es un commodity, es un mineral que tiene un precio en el mercado que fluctúa cada día, depende en el comprador. Tenemos diferentes reglas para la explotación, tenemos diferentes
problemas geológicos, de operaciones en la mina. Para nosotros el último año ha sido muy difícil. Fue necesario no cerrar la mina, pero básicamente poner la mina en una situación de suspended animation, como se puede decir. Por lo de COVID no fue posible traer el número de obreros normal y fue necesario limitar en forma muy drástica la cantidad de gente en la mina. Los efectos en la comunidad eran graves porque nosotros somos el empleador más grande del occidente de Boyacá y tuvimos que disminuir mano de obra en la mina en una forma bastante grande. Nosotros tuvimos un programa de mantener nuestros empleados con un porcentaje de su pago, aunque no estaban trabajando, para poner comida en la mesa. Pero fue difícil. La otra cosa fue el mercado de gemas en el mundo. Hubo un colapso casi total. Como yo dije, no es un commodity. Es algo muy diferente. Y cuando los compradores no pueden volar desde Suiza hasta Nueva York, hasta China o Hong Kong, no hay mercado y básicamente no hubo ventas. Poco a poco, durante el año, las cosas iban a mejorar. Fue posible poner unos escuadrones de obreros de trabajar y la situación hoy en día está llegando lentamente a lo normal, gracias a Dios. Pero no ha sido fácil. Obvio, hay problemas laborales, problemas con las diferentes agencias del gobierno. Alguien mencionó, creo que fue el señor Linares, sobre lo de las regalías. Y en este momento estamos en una situación donde nuestros impuestos han sido calculados en una forma que para nosotros no es justo, no es racional. Y algunas autoridades están usando el ejemplo en otra minería en el mundo que hemos investigado es así. La minería de la esmeralda colombiana es completamente diferente de cualquier otra minería en el mundo por varias razones, ¿no? Nosotros no podemos usar maquinaria pesada en la producción solamente para mover la carga, pero nada más. Es trabajo que requiere mucho mano de obra y además es en cierta forma especulación. Usted sabe muy bien cuánto está gastando. Usted no tiene ninguna idea cuánto producto va a salir, la calidad y el precio en el mercado. Para comparar nuestra operación o otras operaciones de minería no es justo. Obvio, vamos a apelar a porque creemos que estamos en la razón. Pero ha sido un poco difícil. Pero bueno, y hablando del medio ambiente y estas cosas, nuestra minería es de túneles, obvio. Hay carga que sale de la mina. Nosotros usamos la carga en el área de la mina para poner en las carreteras, porque es un excelente material para Nosotros tenemos un programa de reforestación, como ustedes quizás saben, en la zona de Muso, en los años 50, 60, 70, 80, hubo una operación sin controles ambientales. Hubo en un momento casi 25 bulldozers tumbando montañas enteras. Ya terminó en los años 90, pero todavía estamos tratando de recuperar el área con cierto grado de éxito. Si usted viene a la mina, se ve una selva, básicamente, que es lo que queremos, ¿no? Y también hablando de la comunidad, relaciones con la comunidad, lo que podemos hacer. El occidente de Boyacá es una zona de mucha pobreza.
en ciertos casos de pobreza extrema. Nosotros hemos trabajado con las municipalidades y con el departamento para aliviar pero al fin del día lo que necesita nuestra industria, lo de la esmeralda colombiana, es más inversión, ¿no? En mi opinión, las reservas de esmeraldas en Colombia son inmensas, pero debido a varios factores, la mala reputación de la zona y otros factores, ni colombianos ni muchos extranjeros han sido muy interesados en invertir. Ojalá que este cambie pronto. Nosotros tenemos todos los planes para seguir adelante. Estamos muy contentos con el desarrollo de la mina. Como yo dije, como cualquier operación, hemos tenido problemas, pero es una industria que tiene futuro y vamos a ser parte de este futuro. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto trato de contestar. Gracias, Charles Burgués, Minería Texas, Colombia. Cerremos este panel con Nicolás Contreras, del Grupo Corona, y luego comenzaremos a hacer preguntas ya mucho más específicas para cada uno de ustedes. Gracias. Nicolás Contreras, sus perspectivas desde Grupo Corona y cómo se inserta un poco en la discusión o qué proyecciones tiene en esta discusión que estamos teniendo el día de hoy, ANDI, Asociación Colombiana de Minería. Un país sin minería, foro de emergencia. Nicolás. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a los organizadores en ANDI, a Jaime y demás. Bueno, yo quisiera arrancar, digamos, retomando algunas de las preguntas que hiciste inicialmente. Y para nosotros, digamos, el tema de la minería es absolutamente fundamental. Nos sentimos un poco, digamos, acá pequeños al lado de estos grandes actores mineros, ¿no? Que están pues alrededor del carbón, de las esmeraldas, del oro. Pero un poco para contarles un poco la perspectiva que nosotros tenemos en Corona sobre la minería es esta. La operación minera nuestra, que está distribuida en 6 departamentos, genera más de 1.000 empleos directos relacionados con la operación minera, pero más allá de eso se extiende a una cantidad, digamos, importante de actividades industriales que no son en últimas, sino realmente actividades de valor agregado sobre la minería. Nosotros tenemos hoy por hoy, digamos, un portafolio de áreas concesionadas, más o menos unas 11.000 hectáreas concesionadas en Colombia, distribuidas en estos 6 departamentos, pero de las cuales realmente tenemos en explotación un número muy bajo. El número normalmente se mantiene alrededor de 250, 300 hectáreas. Pero esas 300 hectáreas de explotación minera son suficientes para generar más de 8.000 empleos directos en industrias. Para darles, digamos, una perspectiva de esto que llega a hacer, pues yo les mostraría esto. Esto es un poco, digamos, la estructura de los negocios industriales de Corona, donde hoy por hoy realmente tenemos por lo menos 4 grandes divisiones industriales al interior del grupo que basan su actividad principalmente en la transformación de estos minerales no metálicos que explotamos, que van orientados pues básicamente a la producción de aparatos sanitarios, de superficies, de revestimientos, de pinturas, más recientemente con la puesta en marcha de un proyecto de producción de cemento en conjunto con un socio español que tenemos ahora, pues hemos podido incursionar en otras industrias. Y al final del día, digamos, realmente el valor agregado para nosotros de toda la actividad minera se ve en términos de estos encadenamientos industriales y de cómo, digamos, hemos venido logrando, pues, tener un impacto muy importante en términos de desempleo. Mensaje fundamental, la extracción de minerales no metálicos que desarrollamos en Corona es fundamental para varios encadenamientos productivos, no solamente los nuestros al interior, digamos, de nuestra organización, sino también para sectores claves de la economía nacional como la industria de las pinturas, la industria ladrillera, la agroindustria, por ejemplo. Hoy por hoy tenemos minerales que van orientados a la producción de enmiendas agrícolas y estabilizantes de suelo, y en general, digamos, para la construcción y la infraestructura. Un punto ahí fundamental, digamos, tocando lo que mencionabas en términos de reactivación, es que nosotros estamos completamente insertados en estas distintas industrias
en el mercado de la construcción y en el sector construcción. Y por supuesto, digamos, el sector construcción, al ser intensivo en mano de obra, se vio seriamente afectado en varios de sus eslabones, principalmente, digamos, en infraestructura, en las edificaciones, en las mismas operaciones industriales con ocasión de la pandemia. Y eso significó pues un rezago, pero digamos, afortunadamente, y es un dato que también les queremos mostrar, es un sector absolutamente dinámico, es un sector que justamente por generar todo este empleo a lo largo del encadenamiento, tiene un efecto muy importante en términos de la comercialización. Y cuando uno mira, digamos, no solamente para el sector cerámico y el sector cementerio y el sector de materiales donde nosotros estamos, sino para los otros sectores, en toda la cadena de comercialización, uno puede hacer unas estimaciones más o menos cercanas a esto. Tenemos aproximadamente una estimación de 280.000 empleos y ocupaciones, personas ocupadas en todo lo que tiene que ver con remodelación, y podemos hablar de que aproximadamente, con datos que hemos revisado con Andy, que hemos revisado con Fenalco, podemos hablar de más de 20.000 puntos de venta entre pequeñas bodegas, grandes superficies, ferreterías, etcétera. Pero realmente el impacto en términos de reactivación económica de industrias basadas en darle valor agregado a los minerales, como nos sucede a Corona y como le sucede, digamos, a varios de los sectores a los que nosotros les suministramos materias primas también, pues es absolutamente fundamental para movilizar un sector como el de la construcción que mueve 1.2 millones de empleos. Pero realmente en términos de reactivación económica y de valor, ahí es donde está la importancia del sector. Por supuesto, digamos, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista local, nuestra operación, yo les decía, tenemos más o menos 11.000 hectáreas concesionadas, de las cuales solamente en promedio entre 250 a 300 hectáreas están en explotación, pero de ellas, digamos, el 100% son pequeña minería. Solamente un par de operaciones están catalogadas como minería mediana, a diferencia, digamos, de mis colegas panelistas. Y en estas pequeñas minerías, digamos, lo que nos hemos caracterizado es por hacer unas explotaciones que nos permiten ir regenerando terrenos e ir teniendo básicamente un proceso, digamos, de apropiación del territorio por parte de las comunidades vecinas. En muchos de los casos, lo que hemos hecho, digamos, como parte de ese compromiso social es entregar esos terrenos explotados para que se desarrollen otro tipo de actividades, principalmente, digamos, de impacto social. Parques ecológicos, construcción de vivienda social, construcción de infraestructura municipal, construcción de escuelas. Y adicionalmente, pues acompañado, digamos, del modelo de relacionamiento que hemos venido teniendo, hemos venido apoyando muchas iniciativas ambientales. Por supuesto, tenemos un reto muy grande, y es evidenciar que la pequeña minería, así sea una minería de cielo abierto, realmente es una minería muy controlada, es una minería, digamos, cuyos impactos están absolutamente focalizados, todos están bajo unos estrictos, digamos, cumplimiento de licenciamientos ambientales, de planes de manejo, etcétera. Nos hemos ganado reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, por el manejo, digamos, adecuado de la explotación minera en estos lugares. Y estamos, pues, comprometidos en ir un poco más allá, y por eso desde hace ya varios años incluso hemos venido desarrollando una estrategia para desarrollar zonas de reserva de la sociedad civil al interior de las operaciones mineras en áreas concesionadas, que es, digamos, una manera innovadora de mostrar cómo incluso en áreas que tienen vocación industrial, vocación de explotación, realmente se logra mantener un equilibrio conservando parte de los terrenos y teniendo, pues, obviamente un impacto, pues, muy positivo. Adicionalmente, digamos, en la más reciente operación nuestra, que es la operación de producción de calizas, yo aquí me regreso para mostrarles una foto del proyecto cementero, donde es evidente, ustedes pueden ver acá la explotación minera, toda la mina, el yacimiento de calizas, el desarrollo de la planta, pero esto está inmerso en una zona que tiene un valor ecológico muy importante y donde, por supuesto, tenemos todo un plan de inversiones de la mano de Cornari y de la mano de la comunidad, pero adicionalmente donde tenemos un proyecto muy interesante de conservación, donde tenemos prácticamente unas 250 hectáreas que están conservadas porque tienen importancia ecológica,
fundamental y donde hemos venido hablando de la mano de actores estilo la Fundación Natura y otros actores locales para promover el manejo, el distrito de manejo integrado de Río Claro. Entonces, esta pequeña minería en escala muy pequeña, muy controlada, muy focalizada, realmente termina teniendo un impacto muy grande en términos del valor que genera en empleo, en ingresos, en dinámicas locales de desarrollo en distintas industrias y particularmente en el sector de la construcción. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás Contreras, de Grupo Corona. Cerramos entonces esta primer ronda con diferentes subsectores, diferentes productos de la minería colombiana, para dar esta visión heterogénea de diferentes retos. Todos ustedes coincidieron en algunos retos, no los mencionaron así, pero en cada una de sus presentaciones hay digamos, tareas, retos, tanto para en la relación con el gobierno, como para la situación que enfrentan en la comunidad, como para la propia operación a raíz de las restricciones que hemos tenido por el COVID. Entonces yo quisiera volver a hacer la misma pregunta para los cuatro, y es profundizar un poco en esos retos empresariales. Este es un panel de las empresas mineras, y yo quería saber un poco, y robándome un poco la idea de José Miguel Linares, y es, aquí hay esfuerzo del Estado, de las empresas y de la comunidad. Entonces les devuelvo la pregunta diciendo, comencemos, Felipe, contigo, Felipe Márquez, AngloGold Ashanti. ¿Cuáles son los retos entonces que está enfrentando AngloGold en Gramalote, en Quebradona, como con esos tres escenarios, desde la comunidad, como lo ven ustedes, desde el interior de la empresa como negocio y en la relación con el Estado? Gracias, doctor Francisco. Yo le diría lo primero. Mire, en AngloGold queremos invertir $2.000 millones. Esperamos poder hacer el anuncio en mayo. ¿Y cómo lo podríamos hacer desde el Estado? A nosotros nos gustaría mucho que el Estado entienda un poco mejor el negocio minero. Y cuando entiende mejor el negocio minero, lo entiende a largo plazo. Y entiende que hay momentos buenos y momentos malos. Hoy el carbón vive un momento malo, tuvo buenos. Hoy el oro y el cobre tienen momentos muy buenos y los tuvieron muy malos. Si el Estado es capaz de entender que esto es un negocio de largo plazo, de décadas, no de meses ni de años, sino de décadas, y entiende que lo que necesitamos es un marco donde se debe proteger el margen del productor. Cuando le digo proteger el margen, es para arriba y para abajo. En precios altos, paguemos más regalías. En momentos difíciles de precio, ayúdenme. En un negocio que dura décadas. Ese sería mi mensaje al gobierno. Entiendan el negocio minero y adáptense a la modernidad. Para las compañías, yo a las compañías les diría, Colombia es un país muy atractivo. Lamentablemente no tenemos a las grandes compañías mineras en Colombia. Las que ha habido o se han ido o se están yendo, algunas no han tenido apetito de venir. Yo creo que AngloGold, si sale el negocio de Quebradona, va a poder marcar un hito en ese sentido, de atraerle a Colombia la inversión de las grandes compañías mineras, donde se dice, oiga, Colombia sí está dispuesta a licenciar, Colombia sí está dispuesta a abrirse a la nueva minería. Entonces yo creo que desde las compañías hay un apetito muy grande por esperar, por entender si las cosas pueden salir hacia adelante o no, desde la perspectiva con el gobierno. Y al interior de las compañías, yo le diría, doctor Francisco, todos mis compañeros en el gremio, todos, permanentemente, todos los meses, dirigidos por Juan Camilo Nariño, que es el presidente, estamos siempre hablando de estándares, de hacer mejor las cosas, de ser mejores contribuidores a la comunidad, de ayudarle al Estado. Entonces, ustedes tienen desde el país una industria que tiene todas las ganas de cada día hacer mejor las cosas. Ahora es de la comunidad. La comunidad no puede estar mejor con una compañía minera a su lado, porque es que no tiene que discutir si es minería o agricultura, o si es minería o turismo. No. La comunidad lo que tiene que decir es: yo quiero mantenerme como estoy y en adición quiero poner mi proyecto minero. O si es una operación, mi operación minera.
Está ampliamente demostrado que esto es un tema de sumar, no de comparar. No es minería o agua, minería o turismo, no, es las dos, todo en conjunto. Y para eso podemos tomar ejemplos que están ampliamente probados, tanto afuera como acá. En Europa, Noruega, petróleo y todas las industrias. Suecia, minería y el resto de las industrias. O vengámonos para Sudamérica, Chile tiene minería y la industria vinícola. Perú, que no tenía agricultura, tiene minería y ahora la agricultura. Entonces, de las comunidades, yo lo que le digo es, hay una amplísima oportunidad para entender que esto es sumando, y yo los quisiera invitar a todos a que hagamos un modelo como el que hicimos desde Quebradona: innovación social, comunicación directa con la comunidad, semanal, discutiendo los temas, construyendo, codiseñando o el proyecto o la mina, según en la etapa que estemos, junto con la comunidad. Entonces creo que tenemos una oportunidad enorme. Gracias, Felipe. Charles Burgués de Minería Texas Colombia mencionaba que se requeriría en la minería de la Esmeralda una mayor inversión y también mencionó las dificultades que se tienen sociales alrededor de las comunidades de la región de influencia, así como las dificultades para el COVID. La misma pregunta, Charles, que frente al Estado, ¿qué decirle? ¿Qué retos desde Minería Texas Colombia enfrentan ustedes en su relación con el gobierno colombiano y con el gobierno local, ustedes internamente como empresa y en la relación con la comunidad? Sí. Hablando del Estado, yo creo que uno de los objetivos del gobierno, debe ser un objetivo, es fomentar la minería en el país. La minería es muy importante para el presupuesto nacional, empleo, muchas cosas. Y en el asunto de industria de esmeraldas, el gobierno tiene que reconocer que es una minería muy diferente. Como yo he dicho, no es un commodity. La forma de trabajarlo es muy diferente. El sistema de marketing and sales es diferente. Y ellos han tratado de poner nosotros en la misma caja con otros productores. Y yo sé que los de carbón, de oro, cobre, etcétera, tienen sus propios problemas en esta área, como regalías, cómo deben calcularlos y todo. Nuestros son un poco diferentes por razones obvias, ¿no? Como yo dije, en un depósito de carbón o petróleo o algo, es posible calcular más o menos qué es el tamaño de la reserva, ¿no? Y cuánto va a costar para producir el producto y cuánto más o menos es el precio en el mercado. En la Esmeralda no existe nada de esto, absolutamente nada. Y tratando de ponerlos en el mismo sistema de regalías y impuestos es muy peligroso para la industria y va a ser casi imposible convencer grandes compañías de minería de invertir. Y la única forma de expandir, hacer mucho más grande esta industria en Colombia es la inversión. Y yo creo que más que todo la inversión extranjera, porque por varias razones los colombianos no tienen mucho interés en poner su dinero en esta clase de minería. Es muy importante que el gobierno reconoce esta realidad y trabaja con nosotros para llegar a soluciones justas para los dos lados, ¿no? Y en las operaciones de la mina, como yo dije, nuestra minería ha sido muy afectada por la COVID. Estamos regresando a lo normal. Estamos otra vez planeando inversiones de capital para modernizar la mina. En esto tenemos los mismos problemas operacionales de cualquier mina, pero vamos a solucionarlos. Como ustedes saben muy bien,
casi cualquier problema puede solucionar con suficiente dinero y vamos a solucionarlos. Hablando de la comunidad, la comunidad alrededor de nuestra mina es una comunidad que por décadas, quizás centenares de años, ellos vivían de la minería informal. Y ha sido un poco difícil el cambio de un sistema de rebusque, como dicen, un sistema de puestos fijos, de sueldos fijos, de beneficios, de disciplina, ¿no? En la mina, porque en una mina, como ustedes saben muy bien, la disciplina es supremamente importante para la seguridad de todos, la seguridad industrial. Todas esas cosas han sido difíciles para nosotros, porque estamos trabajando, nuestros obreros en su gran mayoría es la misma gente que antes eran barraqueros o guaqueros o lo que quiere decir. Ya son empleados normales de una compañía formal. Y este ha sido difícil. La otra cosa es que la comunidad espera mucho de la compañía, ¿no? Y nosotros tratamos de trabajar con la comunidad, tratamos de dar lo que podemos, pero la verdad es que ninguna compañía privada puede reemplazar el Estado. Nosotros no podemos financiar nuevas escuelas, carreteras, agua potable, puestos de salud. Podemos colaborar y estamos colaborando todos los días. Pero lo que necesitamos es que en esta parte del país que ha sido abandonado por décadas por el gobierno, necesitamos una colaboración al nivel departamental, municipal y nacional. Y estamos trabajando en y hemos logrado algunas cosas, pero todavía no hay una carretera asfaltada desde Bogotá hasta la mina. Puede mostrar los problemas que todavía existen. Cada semana tenemos que mandar nuestra maquinaria para mantener la vía pública en un estado mínimo de operación. Y este realmente no es el oficio de una compañía privada, pero es parte de nuestro aporte a la comunidad. Disculpen, el micrófono en silencio, que es la palabra del año. Gracias, Charles. Nicolás Contreras, Grupo Corona. Desafíos en la relación entre el Grupo Corona y el Estado en este ejercicio de minería mediana, como le llamaste en tu intervención. ¿Qué desafíos o retos hacia las comunidades en los 6 o 7 departamentos en los que ustedes se encuentran en estos momentos en operación? ¿Y qué desafíos hay internos ya como empresa? ¿Qué retos en medio de la crisis económica que atravesamos? Nicolás Contreras. Muy bien, gracias. Mira, en términos, hay que aclarar un tema, digamos, de la minería de materiales de construcción y de la minería de metales no metálicos, y es la siguiente: el valor realmente de la contribución que hacemos en términos de regalías es, digamos, poco, y se queda corto en términos de lo que pueden significar otras operaciones como la de los minerales metálicos, ¿no? El valor, pues, de una tonelada de arcilla, de una tonelada de feldespato, de una tonelada de caolín, es ínfimo, digamos, alrededor de una onza de oro o de otra unidad de medición de otro mineral. Y en ese sentido, digamos que la preocupación nuestra ha sido fundamentalmente orientada a que el Estado nos dé otras alternativas de inversión, sobre todo de inversión social. Es decir, cómo, y desde hace años, incluso un poco antes de que se abriera la figura de obras por impuestos en la reforma tributaria del 2016, estuvimos revisando el tema de cómo podríamos apropiar impuestos, regalías u otros recursos, digamos, destinados principalmente al desarrollo de las regiones donde desarrollamos operaciones. Porque la realidad es lo que han venido recogiendo en los comentarios. Son normalmente, las operaciones mineras están normalmente en áreas rurales, históricamente abandonadas, históricamente excluidas, donde todavía no hay acceso a lo básico, donde la infraestructura es absolutamente precaria, donde incluso tenemos problemas de lo más esencial,
saneamiento básico, electrificación, y un poco, digamos, que la tarea que nos hemos dado es esa. Un ejemplo, digamos, muy concreto de algo que sí se ha materializado, y yo quisiera ponerlo en términos de la operación minera y la operación industrial nuestra, a partir de la instalación de la planta de cemento en el sitio de Río Claro, en el municipio de Sonsón, es que logramos ya tener un proyecto de inversión muy grande, y logramos pues destinar unos recursos muy importantes para la creación de una infraestructura educativa que va a atender, digamos, se va a volver el principal centro de atención comunitario y educativo de la región, y principalmente pues dotamos de dotación, y logramos hacer todo un esfuerzo por integrarnos con otros actores de la zona. Entonces, esa es una manera, digamos, de materializar. Entonces, en términos de retos, yo creo que el reto sigue siendo que el Estado facilite articulación entre privados y las instituciones gubernamentales mediante mecanismos que realmente logren facilitar esos proyectos de inversión social para que el desarrollo que pueden generar las operaciones mineras y los encadenamientos industriales, en el caso nuestro atados a esas minerías, pues realmente puedan quedarse en las zonas. Un poco para que desarticulemos y desarmemos ese discurso que ha hecho carrera de que después de tantos años de X operación minera o X explotación en X lado, las comunidades todavía siguen estando en unas condiciones muy precarias. Y al interior, digamos, ya pensando en términos de industria, hay un tema que nosotros tenemos muy claro en términos de prospectiva, y es hay que hacer profundización. Es decir, el país tiene un reto muy grande de migrar, y en este foro lo han mencionado varias veces, de migrar y de la dependencia de la exportación de bienes primarios, ¿cierto? Y del sector primario, a pasar, digamos, a sectores de mayor valor agregado y profundizar tecnológicamente las exportaciones. Un reto muy grande que tenemos es en términos de cómo profundizamos el contenido tecnológico de los productos que basamos en la minería. Y un poco, digamos, lo que en Corona hemos venido haciendo es justamente explorar esas plataformas tecnológicas y ver cómo, a partir del mineral, del mismo título minero y de la explotación, digamos, tradicional que tenemos, cómo logramos generar otro tipo de productos. Les doy un ejemplo muy concreto. Hace un par de años logramos la obtención de una patente de un sistema de microencapsulación a partir de minerales que tenemos, de caolines, feldespatos y demás, con la Universidad de Antioquia. Y esa ha sido la base para desarrollar, digamos, un negocio en el que como empresa del sector construcción nunca nos imaginamos que íbamos a estar, y es el negocio de calcio, tanto para productos veterinarios como para la salud humana. En últimas, ese calcio es carbonato de calcio que sacamos de nuestras mismas minas de caliza. Entonces, hay, digamos, todo un tema de profundización tecnológica como reto de las empresas que tenemos como base la minería para generar valor agregado. Gracias, Nicolás. Terminamos este ciclo con José Miguel Linares, presidente de Drummond. Ya en la intervención, José Miguel, se abordaron algunos de los desafíos que tiene la industria del carbón puntualmente, pero pues, ¿qué otros desafíos podrías tú identificar, retos u oportunidades, ahora que se discute tanto de la situación y sobre todo la viabilidad o sostenibilidad de la explotación carbonífera en el norte del país? Me pasó lo mismo que a ti, estaba empezando a hablar con el micrófono en silencio. Como tú lo has dicho, ya en mi presentación inicial hablé de uno de los principales retos, que es el de la competitividad. Y simplemente quiero anotar otro punto relacionado con esto de la competitividad, y es que estamos compitiendo para llegar al mercado asiático con países que están mucho más cerca de ese mercado. Estamos compitiendo con Australia, con Sudáfrica, con Indonesia, con Rusia. Entonces es bastante complejo. Y lo que tenemos que mirar, como algunos de mis colegas ya lo mencionaban, es no solamente el tema de regalías, es que tenemos que mirar regalías, otras contraprestaciones, impuestos, tasas, contribuciones. Y entonces vemos que el government take de Colombia, especialmente en el tema carbón, en los últimos años ha estado rondando el 78%. Es una cifra verdaderamente alta. Y como otros decían, eso hace que las compañías dicen, ¿será que Colombia sí es el sitio adecuado con un government take tan alto o es otro sitio?
Y eso es una dinámica que pronto ahorita es mucho más interesante mirarla en otros minerales. En carbón ya como que las cosas están ya muy jugadas y las empresas ya están muy jugadas en sus destinos, pero tenemos que seguir siendo viables y competitivos, porque si no va al otro reto que me quiero referir ahora, que de alguna forma lo esbocé en la presentación inicial, y es la situación en la región. Yo creo que estamos encontrando una situación que ayuda a compensar el golpe de la salida de 2 jugadores del carbón en el Cesar, y es la nueva ley de regalías, porque con la nueva ley de regalías, las regalías directas que reciben el departamento y los municipios prácticamente van a ser el doble, un poquito más del doble puede llegar a ser de lo que venían recibiendo anteriormente. Entonces eso, digamos, ayuda a compensar un golpe a las regiones. Sin embargo, pues hay un tema con 2 operaciones tan importantes que paran operaciones y no sabemos si las van a retomar y si las retoman cuándo, pues hay una situación de desempleo. Y una situación de desempleo no solamente por los empleados de esas empresas, sino por todos sus contratistas. Entonces, todo eso genera un gran problema que en últimas va a tener un efecto importante en nosotros, que somos los únicos que quedamos en este momento operando en el Cesar. Y por eso es que definitivamente necesitamos trabajar en forma muy coordinada con los gobiernos locales y con el gobierno nacional para sacar adelante este propósito. Y a esto se junta un tema más puntual, y es que hay 3 poblaciones que hace un poco más de 10 años se determinó por el Ministerio del Medio Ambiente que debían ser reasentadas. Son Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón. Y se nos impuso la obligación de manejarlo conjuntamente las 3 empresas. Proceso que no es nada fácil, pero que de alguna forma ya veníamos avanzando debidamente en los últimos años. Con la actual situación, pues pone una situación mucho más compleja, porque se entorpece esa situación de reasentamiento y obviamente eso causa gran preocupación en esas comunidades. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo se desarrolla? Hemos encontrado una audiencia importante y una receptividad en el gobierno para sentarse con nosotros a mirar cómo solucionar el problema. Lo hemos estado analizando, pero encontrarle la solución a un tema tan complejo como es un reasentamiento de poblaciones no es nada fácil. Donde tenemos 2 operaciones que paran, una de esas la compañía entró en la ley de reorganizaciones, entonces hay congelación de algunos fondos o puede que no haya más fondos de esa empresa, por lo menos a corto plazo. Y todo eso pues complica bastante el ambiente. Yo creo que tenemos que, como lo decía anteriormente, trabajar muy de la mano del gobierno y las empresas para poder sacar adelante este proceso y para que no haya una situación de conflictividad social que se agudice más de lo que ya está y de las naturales preocupaciones que tiene la comunidad frente a este tema. Yo simplemente quería exponer esos temas que son como los más apremiantes que vemos en este momento para el mercado, para esta situación del Cesar particularmente, pero y en el caso pues, del carbón, pues ya lo hemos expuesto ampliamente en este y en los anteriores paneles, como es la situación del mercado mundial del carbón. Gracias, José Miguel Linares. Ya llegamos prácticamente que al final del tiempo que los organizadores me indicaron como moderador de este panel, pero en vez de dar unas conclusiones, yo quisiera que utilizáramos muy rápidamente un par de minutos para que cada uno de ustedes diera un mensaje muy corto final, porque nos convoca a este foro ANDI y Asociación Colombiana de Minería titulado Un País sin Minería, Foro de Emergencia. Eso ya solo da una situación, digamos, de una situación crítica, una situación que merece análisis. Yo quisiera pedirles muy brevemente, otra vez una última ronda, ya sabiendas que me estoy tomando un tiempo más allá de lo que los organizadores me indicaron, pero yo quisiera que ustedes enviaran un mensaje final. ¿Qué decirle a una sociedad que se está preguntando por diferentes razones que no vale la pena discutir acá otra vez, si la minería se puede acabar en Colombia o si es una actividad que debería finalizar? ¿Qué mensaje final desde cada uno de sus distintos sectores? Tenemos los minerales no metálicos, tenemos las esmeraldas, tenemos el carbón y tenemos el oro y el cobre. ¿Por qué Colombia no debe ser un país sin minería? ¿Por qué debe serlo con minería? ¿Y por qué debemos profundizar en eso? Nicolás Contreras, Grupo Corona. Gracias, Francisco. No, la respuesta es muy sencilla. Es que los minerales se requieren para la vida en sociedad.
todo el encadenamiento productivo, todo el empleo, toda la riqueza que generamos, en muy buena parte está basada en la minería. Entonces el dilema no puede ser como Felipe lo planteó, agua o minería, o minería o agricultura, porque si uno lo quisiera ver, ese debería ser el dilema. Entonces, realmente son actividades complementarias que hay que sostener para la vida en sociedad. Gracias, Nicolás. Charles Burgués, Minería Texas, Colombia. Sí, es muy sencillo. Si quieren vivir en un mundo moderno, un mundo con comodidades, un mundo donde la mayoría de la gente puede vivir una vida decente, se necesita la minería. Si quieres vivir como neandertales, bueno, quizás se puede vivir sin minería. Pero en el caso de Colombia, es absolutamente crítico que estos recursos sean desarrollados para el bien del pueblo, para el bien del Estado, para el bien del mundo. Colombia es un país que por varios años no ha sido explorado y no han desarrollado muchos de sus minerales que existen. Pero este tiene que cambiar y el pueblo y el gobierno tienen que apoyar esta industria, porque nosotros como interesados no podemos hacerlo. Necesita el apoyo del pueblo y del gobierno. Gracias. José Miguel Linares, Drummond. Coincido con Charles. El mundo como lo conocemos hoy en día requiere de la minería. La minería es absolutamente necesaria, pero además es necesaria si queremos que se superen y mejorar los estándares y niveles de vida de las personas más necesitadas. Y en el caso particular del carbón, el carbón ha sido durante muchos años importante fuente de ingresos para el país y para las regiones. Sigue siendo viable el carbón para Colombia, sigue siendo importante el carbón para Colombia y seguimos teniendo mercado para el carbón colombiano. Se necesita de la ayuda de todos y, como decía anteriormente, el gobierno nacional, los gobiernos locales y las empresas rememos para el mismo lado, que entonces el carbón le va a seguir irrigando importantes recursos y beneficios al país. Gracias, Francisco. Gracias. Terminamos con Felipe Márquez, Anglo Gold Ashanti. Doctor Francisco, está ampliamente demostrado que la minería del mundo es esencial, que es importantísima para las finanzas públicas del país. No quiero hablar de eso. Quiero hablar de la minería no como un fin en sí mismo, sino de la minería con propósito, como la que estamos proponiendo. Una minería que busca transformar la riqueza del suelo por desarrollo social, ambiental y económico para un mundo, para la comunidad. Y esa es la minería en la que tenemos que pensar. Una minería en la que el país no está diciendo si sí o si no, sino que empieza a decir el cómo. ¿Cuál es la minería que queremos? Y estoy seguro que desde las compañías que estamos afiliadas a la industria minera, a la Asociación Colombiana de Minería, tenemos las respuestas para todos los tipos de minerales, para el carbón, el cobre, el oro, la esmeralda y lo que viene. ¿Cómo queremos esa minería? Entonces mi invitación es que a Colombia nos acepte, nos entienda, estamos aquí para colaborar. Vamos a generar un mejor mundo gracias a que la minería la vamos a construir con propósito. Muchas gracias, Felipe, y con esta intervención terminamos nuestro módulo, nuestro panel, la visión desde las empresas mineras en esta jornada de la ANDI y la Asociación Colombiana de Minería, un país sin minería, foro de emergencia. Ya vimos la visión de 4 empresas, 4 sectores diferentes, 4 negocios, muchos retos y desafíos. Soy Francisco Miranda, director de portafolio. Agradezco a la ANDI, a la ACM, haberme invitado a moderar este panel y a mis panelistas por habernos ayudado a compartir, por haber compartido con nosotros sus experiencias a la cabeza de estas principales empresas y grupos mineros en cada uno de los sectores. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a los organizadores y me despido con agradecimiento a todos ustedes y también a nuestros participantes y a nuestros asistentes. Gracias. Francisco, muchas gracias a usted por su participación, por su apoyo y desde luego pues a cada uno de los participantes. Para el cierre de este foro, Un País sin Minería, vamos a darle la palabra al doctor Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería,
quien dará unas palabras de cierre. Así que, doctor Nariño, tiene usted la palabra. Gracias, Juan Carlos. Me sumo a las palabras finales de Francisco, a quien quiero agradecerle la moderación, y a los otros moderadores en este día. La verdad que han sido muy ilustrativos con sus preguntas. Igualmente, agradecerle a Charles, a Felipe, a Nicolás, a José Miguel, la participación en este foro, y a los otros participantes en los distintos módulos. Igualmente al gobierno, al ministro de Minas, a los funcionarios del Ministerio de Ambiente que nos acompañaron. Yo tal vez creo que después de un largo día de discusión sobre este tema tan fundamental para el país, yo tal vez tendría como palabras del cierre, Juan, Carlos y Bruce, a quien le agradezco enormemente también poder haber hecho esta conversación hoy juntos, la ANDI y la asociación. Un mensaje final, y es que esa Colombia como la concebimos en el pasado y como la estamos concibiendo hacia el futuro, necesita de conversaciones más honestas, necesita de conversaciones más reales, de conversaciones que busquen aportarle al desarrollo de los colombianos, de las comunidades, del país, de la balanza fiscal, y que en esa conversación podamos encontrar puntos en común. Yo creo que el eje central de la conversación de hoy es una invitación a eso, a tener conversaciones más honestas en lo ambiental, más honestas en lo social, más honestas en lo político. Y también un mensaje final en relación con esto, y es conversaciones más honestas que no usen la minería como excusa para buscar intereses particulares, ya bien sea intereses políticos, intereses ideológicos. Debemos, entre todos, construir conversaciones más honestas, porque construyendo conversaciones más honestas, lo que vamos a poder finalmente hacer todos es cuidar más el ambiente. En la minería, los grupos de interés y las organizaciones no gubernamentales ambientales y los demás sectores económicos. Teniendo conversaciones más honestas, vamos a poderle aportar más a los colombianos y vamos a poder usar mejor los recursos que genera la minería o los impuestos que paga la totalidad también del sector privado. Y teniendo más conversaciones más honestas, vamos también a poder tener unas conversaciones políticas más claras en relación con el futuro. Entonces, mi invitación es a eso, que creo que es la invitación del eje central del foro de hoy, y es una invitación a todos los colombianos, agradeciéndole a todos los que nos acompañaron durante el día, más de 200 personas en promedio, a eso, a tener conversaciones más honestas, con un eje rector de eso, con un sustento de todo esto, y es el compromiso de la industria minera nacional de tener un fuerte compromiso ineludible, como lo hemos tenido y como lo vamos a tener, con el ambiente y con las comunidades y los entornos, pero por supuesto también con el país, como lo ha venido teniendo la industria en el pasado. Así que muchas gracias, Bruce, gracias, Juan Carlos, gracias igualmente a Jaime Concha, con el que durante varios días pensamos esto, gracias a los panelistas y gracias también a los funcionarios del gobierno que nos acompañaron en todo esto. Gracias, doctor Nariño. Para finalizar, le damos la palabra al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Sí, Juan, gracias. Yo quisiera arrancar casi por el principio. Quisiera contarles un poco por qué decidimos ponerle este título al foro. Sin duda se trataba, digamos, de llamar la atención sobre quizá una solicitud no razonable que hemos oído en el territorio. Y de alguna forma, y más que en el territorio, de acuerdo a lo que mencionábamos esta mañana en las voces de algunos líderes y de algunos líderes que han aprovechado situaciones para tratar de generar animadversión contra este sector, que en realidad es un sector del cual podemos obtener muchísimas cosas y es un sector con el cual podemos construir mucho país.
Me gusta la idea de Juan Camilo de que tengamos conversaciones honestas. A Juan Camilo le agradezco además por haber aceptado la invitación cuando le dijimos vamos a hacer este foro. Él desde el primer momento dijo, listo, yo me monto, lo hacemos juntos, trabajamos muy bien. Eso fue muy interesante. Pero yo quisiera adicionarle a lo que él menciona de conversaciones honestas. Yo digo, hay que tener también conversaciones razonables. El país tiene que ser razonable en sus cosas. Hay cosas que evidentemente se pueden hacer mejor y tenemos que tratar de hacer muchas cosas mejor de lo que hacemos hoy en día. Muchas. En la minería, por supuesto, hay oportunidad de hacer las cosas mejores. Hay gente que hace las cosas muy bien. Pero a pesar de eso, inclusive si la sociedad en algún momento dado dijera como exigencia, como solicitud, dijera, queremos hacerlas mejor aún, seguro los agentes van a querer hacerlo bien. Lo que tenemos es que ser razonables siempre en los debates. Pensando realmente qué es lo que le conviene a Colombia como un todo, qué es lo que le conviene a la sociedad, qué le conviene a las próximas generaciones, qué le conviene, por supuesto, a las personas que hoy en día están en el territorio y que ven una oportunidad eventualmente de trabajar, de desempeñarse, de obtener materias primas, de eventualmente de tener regalías. Inclusive hay una pregunta muy interesante que apareció en el chat de preguntas y respuestas, que es el tema de cómo se invierten las regalías. Sobre eso seguramente vamos a poder hacer siempre mejor las cosas. Ojalá las regalías sean lo mejor invertidas posible y la población toda vea siempre el beneficio de poder contar con recursos derivados de esta actividad. De manera que el llamado nuevamente es a la razonabilidad. Siempre las conversaciones van a querer ser, de parte nuestra, siempre van a querer ser abiertas, siempre van a querer ser abiertas de mente en sentido de tratar de entender qué es lo que eventualmente preocupa a una persona o a la otra, pero siempre con el convencimiento de que estaremos buscando qué es lo mejor para Colombia, que es además lo que hacen estos gremios. De manera que nuevamente muchas gracias a todos, a los que estuvieron, a los que hicieron preguntas, a los que hicieron preguntas duras, a los que hicieron las preguntas duras que se hacen alrededor eventualmente del sector. Les agradecemos porque esa es la forma como nosotros vemos constructivamente se debe construir país. De manera que, de verdad que muchas gracias a todos y gracias al grupo que trabajó, a Jaime Concha, que fue pues como el gran motor detrás de esto, nuestro vicepresidente de Minería y Hidrocarburos en la ANDI y Energía. Gracias por todo el trabajo que hizo. Y bueno, Juan Camilo, nuevamente, muy agradecido por haber hecho esta parcería, como dicen los brasileros, alrededor de este tema tan vital. Así es, Bruce. Gracias a ustedes también. Muy bien, doctores McMaster y Nariño, muchas gracias. A todos ustedes, gracias por participar en este foro y nos encontramos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.